Diseño de un sistema de tubería para el Centro Carcelario y Penitenciario New Hope, presentado por Juan Alvis, Kevin Díaz, Laura Garnica y Angie Páez. Por medio del presente trabajo, se plantea un sistema de tubería para la isla de San Andrés, junto con los costos de operación y mantenimiento, con el fin de reemplazar el uso de agua potable por agua marina, ya que el agua potable es escasa en la zona y desperdiciada. San Andrés, con el paso de los años, ha tenido un descuido por parte del Estado, lo que ha ocasionado problemas internos en la isla, tal como la falta de agua potable para necesidades básicas de toda la población, razón por la cual decidimos centrarnos en esta zona, ya que el acceso al agua potable no es constante y es desperdiciada en usos que pueden ser reemplazados, como es el uso sanitario, más específicamente la descarga de inodoros, donde se llegan a desperdiciar entre 6 y 7 litros de agua potable que puede ser reemplazada por agua marina. Se tuvo en cuenta un estudio realizado por el Gobierno de México donde se estipula que un latinoamericano descarga en promedio 7 veces el baño por día y en cada descarga se usan entre 10 a 16 litros de agua, de modo que un promedio daría un valor total de 13 litros de agua por descarga. En la prisión hay una población de 221 reclusos y teniendo en cuenta los trabajadores son 300 personas en total. Adicionalmente, se estableció que el periodo de tiempo en el que los sanitarios estarán en funcionamiento serán de 6 horas, para así disminuir los costos de operación, ahorrar energía y disminuir el impacto ambiental. Efectuando los cálculos, daría un caudal de 4.550 litros por hora, lo cual se convirtió a litros por minuto para simplicidad de cálculos más adelante. La ubicación en el mar desde la cual se extenderá el agua se encuentra en una distancia de 700 metros de la cárcel, representando la ruta más directa entre el punto de aspiración y el punto de descarga. A lo largo de la trayectoria, la topografía de la isla presenta varias alturas, las cuales se pueden observar en la figura 1. La figura 2 ilustra el esquema completo de la instalación, considerando que la altura máxima entre la cárcel y el nivel del mar es de 52 metros sobre el nivel del mar. Además, se indica que esta altura se encuentra a una distancia horizontal de 243 metros desde la cárcel. Estos datos se obtuvieron pues utilizando herramientas como lo son Google Earth. Dado que el tamaño de la instalación es considerable, resulta necesario ampliar el esquema para obtener una mejor calidad. Por lo tanto, lo podemos visualizar en las figuras 3 y 4, donde se muestra detalladamente la tubería tanto de aspiración y el extremo de la tubería de descarga respectivamente. Estas ampliaciones pues nos permiten visualizar un poquito más sobre la comprensión de la instalación. Según los diagramas que acabamos de ver, se requieren entonces un total de 727 metros de tubería. Y teniendo en cuenta que los tramos de tubería se venden comercialmente en longitudes de 6 metros, serán necesarios 122 tubos de ellos. Además, pues se requieren 119 unidades para conectar pues los tubos, 3 codos de 90 grados, una válvula tipo pie, 2 válvulas tipo globo y un tanque de almacenamiento de agua con una capacidad de hasta 30.000 litros. Se utilizará acero inoxidable como material para la tubería debido a que el agua del mar contiene niveles elevados de salinidad que pueden causar corrosión en materiales como lo son el hierro o el acero convencional. Además, se utilizará una tubería de acero inoxidable de cédula 40, ya que se debe resistir pues la presión ejercida al encontrarse pues digamos que en la entrada. Se determinó que el diámetro de la tubería debería encontrarse entre 1 pulgada y 2 pulgadas y media. Utilizando pues como una interpolación nos dio un valor aproximado más comercial que estuvo cercano a una tubería de 1 pulgada y cuarto, la cual se utilizará tanto en la línea de succión, que pues en clase lo vimos como sería la línea de aspiración, como también en la línea de impulso, que es como la línea de descarga. Entonces, estos valores pues podemos ver que se tomaron del libro de mecánica de fluidos de Robert Mott y Joseph.
Con esta información y de este mismo libro, pues se sacan los diámetros tanto interiores como el exterior, así como el área del flujo que nos la proporciona allí el libro, que fue, obviamente fue el que utilizamos, digamos que para el cálculo de la velocidad, como lo podemos ver allí, operando así una velocidad de 1.3 metros sobre segundo. Al comparar la velocidad que calculamos con la que aparece en la figura 1, se puede observar que ésta se encuentra dentro del rango que se propone, es decir, 1.1 y 2 metros sobre segundo. Esto pues nos confirma que la elección del tamaño de la tubería fue la adecuada y pues ya que lo podemos ver que la velocidad del flujo está como dentro de los rangos deseados o propuestos por la tabla. Para determinar qué tipo de bomba utilizamos en la instalación, es necesario que planteemos, digamos, la ecuación general que está entre el punto A y el punto Z, que fue así como los llamamos. Estos puntos pues corresponden como a la superficie del mar y a la superficie del agua del tanque, que es donde va a quedar el tanque en la cárcel, etc. Respectivamente, pues estas ilustraciones se mostraron anteriormente en las figuras 4 y en la 3. Entonces, acá se plantea la ecuación general teniendo en cuenta que el HR de I es de la impulsión, o sea, del tramo o la tubería de impulsión, y el HRA es del tramo de la tubería de aspiración. Estas, pues por supuesto, representan las pérdidas de carga que hay en ese tramo de las tuberías. Dependiendo el libro que se esté consultando, es decir, en nuestro caso nos apoyamos en el libro de Mott, pues básicamente las H's tendrán un subíndice diferente. Para mayor simplicidad y para acogernos al libro de Mott, este se representaba como un HR. Sin embargo, también al despejarlo, estamos hallando H, que sería la energía. Básicamente nos va a quedar la diferencia de presiones entre el punto A y el punto Z, nos va a quedar la diferencia de alturas, que estaría representada por ZZ menos ZA. Nos quedaría también la diferencia de velocidades que hay en nuestro sistema. Los únicos datos a encontrar o calcular serían entonces las pérdidas de carga en las tuberías, es decir, HR. Acá tenemos la fórmula general de lo que es HR según la ecuación de Darcy. Entonces, HR sería igual a F, que nos está representando el factor de fricción, por la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería, más K, que es como un coeficiente de pérdida que hay por, digamos, el tipo de accesorios o accesorio que se ponga en el tramo en el que se esté analizando. Todo esto multiplicando pues la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. En las figuras 7 y 8 podemos ver representados pues los coeficientes de cada accesorio. Por ejemplo, el coeficiente de K, que es un valor numérico de 0.90 para un codo de 90 grados. Y pues en la otra tabla tenemos también el de las uniones, que es el coeficiente de 0.21. Aquí hallamos o determinamos qué tipo de flujo estamos utilizando y pues calculando con el número de Reynolds, es decir, tenemos la densidad que sacamos de las tablas, en este caso pues sería la del agua del mar, junto con la viscosidad dinámica y los otros valores que ya habíamos tenido anteriormente, nos dio un número de Reynolds mayor a 4000, es decir, un flujo turbulento. Finalmente, pues conociendo qué tipo de flujo estamos utilizando, podemos saber qué tipo de ecuación para hallar el factor de fricción podemos utilizar. En este caso, pues tenemos la ecuación del factor de fricción para un flujo turbulento y pues nos piden lo que es la rugosidad. Entonces debemos buscar en las tablas el valor de la rugosidad, tanto como para un acero, que es el que estamos manejando, y nos da un factor de fricción de 0.025. Finalmente podemos calcular entonces lo que es el HR de la aspiración y de la impulsión, es decir,
Acá tenemos la ecuación donde vamos a utilizar Ks para los diferentes tipos de accesorios que estamos utilizando. Entonces tenemos ya el factor de fricción, que ya lo tenemos, la longitud de la parte de aspiración, el diámetro que se determinó que iba a ser el mismo tanto para aspiración como impulsión, y las Ks que obviamente van a ser pues cada una diferentes a la parte de aspiración y de impulsión. Por ejemplo, en la parte de aspiración vamos a utilizar Kc, que simboliza el coeficiente para o los codos de 90 grados, es decir, digamos que vamos a utilizar en esta parte dos codos de 90 grados. También tenemos un KB, que es el de la válvula de pie. Tenemos el KBG, que es el de la válvula de globo. Y vamos a utilizar 5 de KU, que son, digamos que los coeficientes para las uniones utilizadas, es decir, 5 en este caso. De igual forma, pues asimismo vamos a utilizar el mismo método para pues calcular las pérdidas de carga en las tuberías del tramo de la impulsión. Digamos que a diferencia del de aspiración, acá tendremos un tramo un poco más largo y vamos a obtener digamos que 114 uniones. Y en este caso solamente vamos a utilizar un codo de 90 grados. Los costos de instalación se determinaron por una cotización en la que se incluye la longitud de la tubería, accesorios, bombas y tanque de almacenamiento. En esta tabla podemos encontrar la cantidad de los productos, una descripción del producto, el valor unitario y un valor total, así como una sumatoria del total de toda la compra. Utilizando la potencia útil de la bomba y calculando la eficiencia total de la bomba de un 62%, podemos hallar la potencia de accionamiento, la cual se relaciona con la potencia eléctrica que está fallada, y teniendo en cuenta que la bomba va a estar prendida más o menos 5 horas diarias y conociendo que el valor del kilovatio hora en San Andrés propuesto por la empresa suministradora del servicio, que es 1.052 pesos, podemos hacer una multiplicación y un factor de conversión para saber que nos va a tener un costo de operación de 541.000 pesos colombianos mensuales. Para finalizar, daremos algunas conclusiones en base a los objetivos que presentamos al comienzo de este trabajo. Entonces, hemos propuesto un sistema de bombeo que considera aspectos importantes como la disponibilidad de recurso hídrico en la isla de San Andrés, la demanda por parte de los habitantes de la isla en función de los datos que consultamos, la eficiencia de la bomba más adecuada a utilizar y por ende el gasto energético, los costos de implementación del sistema y el siempre presente impacto ambiental generado. El libro Mecánica de Fluidos de Robert Almouth y Joseph A. Ontener, junto con la investigación realizada por el grupo de trabajo, brinda toda la información necesaria como tamaños de tubería, diámetros de tubería sugerida, rugosidad de materiales, selección de bombas y costos de materiales necesarios para el diseño y análisis de viabilidad del sistema propuesto. Los datos consultados en cuanto a impacto ambiental por parte del uso de los recursos hídricos para actividades que no requieren agua potable permiten evidenciar que el diseño propuesto beneficiaría bastante a la comunidad, pues se optimizaría el uso de recursos, reduciendo el desperdicio de agua, se preservarían los acuíferos subterráneos de la isla y se garantizaría un mejor suministro y conservación de agua potable para uso humano y otros usos esenciales. Finalmente, aunque los costos totales son elevados, alrededor de casi los 200 millones de pesos, consideramos, en base al gasto energético, la eficiencia del sistema y las necesidades hídricas de la comunidad residente de la isla de San Andrés, que es una inversión necesaria para una mejor calidad de vida por parte de los habitantes de esta región, que además, como plus o como beneficio extra, impulsaría la economía del lugar en distintos aspectos. No siendo más, agradecemos el tiempo y la atención prestada a este trabajo. Muchas gracias.